tarde en San Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Pero primeramente vamos a hacer una oración para que sea el Señor siempre que guíe la palabra y que no sea nuestro propio conocimiento el que hable, sino que sea el Espíritu de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos las gracias, Padre, por la palabra que nos has dado en este día, Señor, por todo lo que tú haces con nosotros todos los días, Padre, que siempre nos abres el conocimiento y la sabiduría, Señor, para poder llevar a cabo tus cosas de la manera que tú quieres, Señor, y no como nosotros queremos. Por eso te pido, Señor, que nos abras el conocimiento y la sabiduría para poder comprender tu palabra, Padre, que tomes dominio y control de mí, Señor, en este día, para que pueda ser un buen instrumento en tus manos, Señor, que seas tú, Señor, el que hable a través de mi boca, a través de mi lengua, Señor, y que todas las palabras que salgan, Señor, sean de tu parte, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Vamos a comenzar con la palabra en Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo. Esta es una palabra que en muchos lados no se le da una buena interpretación, ¿no es cierto? Y cuando sucede esto es porque nosotros no estamos explorando en profundidad la palabra, sino que la estamos mirando desde arriba. Siempre que una persona saca de contexto la palabra de Dios es porque no averiguó la profundidad de la palabra. Amén. Todos dicen: de tal manera amó Dios al mundo. Dice: Dios me ama, Jesús te ama, dicen. Amén. Van a evangelizar y dicen: Dios te ama, Jesús te ama. Pero acá dice que Él amó en tiempo pasado. Amén. Amó es un verbo pasado. ¿Por qué? Porque el Señor no ama a las personas que pecan, que están en pecado, que están en idolatría. Él ama a sus hijos que están haciendo su voluntad cada día. Él no ama a las personas que están en pecado. ¿Y por qué dice amó? Porque Él en el tiempo antiguo les dio oportunidad a todos de que se convirtieran, de que lo conocieran. Pero Él se fue y muchos no quisieron comprender la palabra de Dios. Amén. Entonces ahí Él los dejó que decidan: si van a estar conmigo, yo les voy a dar de mi amor, pero si están en pecado, ustedes están a la buena del mundo, vamos a decir. Amén. Por eso dice: de tal manera Él amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Muchos en estas fechas se están dejando llevar por la idolatría de este mundo. Amén. Muchos en estas fechas creen que Dios es chiquitito, que Jesús es chiquitito, que es un bebé en un pesebre. Y engañan a la humanidad de esa manera. Pero Jesús creció y llegó a la edad de 33 años y dio su vida por nosotros. No es un bebé pequeño que no sabe lo que hace, que no tiene discernimiento de las cosas, para que lo festejemos en un pesebre. Nosotros festejamos a Jesús adulto, a Jesús que nos enseñó todas las cosas. Cuando un bebé a nosotros nos puede hablar y decirnos cómo tenemos que conducirnos en nuestra vida. No puede, pero nosotros festejamos que Jesús murió, que Él creció también, porque decía la palabra que
Jesús no crecía solo en altura, sino que crecía en sabiduría. Eso es lo que nosotros festejamos. Y no lo festejamos un día al año, sino que lo festejamos todos los días. Amén. Por eso es algo ilógico para un hijo de Dios que se esté acordando de Jesús solo un 24 o un 25. Porque nosotros lo llevamos siempre con nosotros. Amén. Solo que la gente que no conocía, que sacaba de contexto la palabra de Dios, quiso hacer parecer estas fechas como algo bueno, pero que en realidad es malo, porque el espíritu navideño es un demonio. Nosotros tenemos un solo espíritu, que es el Espíritu de Dios. Amén. Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué es creer en el Señor? No solo leer la palabra y tenerla en nuestra cabeza. Creer en el Señor es cumplir las cosas que Él nos enseña, asimilarlas. Amén. Porque cada vez que nosotros nos olvidamos de las enseñanzas del Señor que Él dejó en su palabra, lo estamos negando. Eso significa creer. Tener siempre en nuestra cabeza las enseñanzas del Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea que los que están perdidos es porque no están creyendo en el Señor y nunca tuvieron fe en el Señor. Porque si ellos creyeran, estarían cumpliendo con sus escrituras, estarían sentados aquí en este lugar, en este día. Amén. No se pierda, mas tenga vida eterna. Justamente yo leía los otros días un estado de un pastor que es conocido, ¿no?, que es amigo de la familia, que decía que lo que define si sos cristiano o no es si estás en la iglesia. Amén. Amén. Y yo le hallé mucha razón, porque muchos se llenan la boca diciendo yo soy cristiano, yo creo en Jesús, pero no estás cumpliendo lo principal, que es estar en la casa de oración, como Jesús mandó, porque Jesús se reunía con sus discípulos. Amén. Y ahí se crearon las primeras iglesias. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Yo escucho a veces que muchas personas dicen: vos tenés que ir a la iglesia, si no te vas a ir al infierno. Y acá, ¿qué nos está dejando la palabra? Que Dios no vino para condenar al mundo, sino para que sean salvos. Y esas personas que predican de esa manera, no están predicando para que el alma se arrepienta, le están predicando la condenación. Amén. Por eso dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. El que en Él cree no es condenado. Si nosotros creemos en el Señor, no tenemos que ser condenados de nada, ni acusados de nada. Amén. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿de qué nos vale si ayer creíamos y hoy estamos haciendo algo opuesto a lo que el Señor dejó en su palabra? Ya estamos perdiendo nuestra salvación. Amén. La otra vez en el estudio aprendíamos de que la salvación es un regalo, es un don de Dios. Pero cuando actuamos de esa manera, es como que estamos rechazando ese regalo que Dios nos está dando de la salvación. Amén. ¿Estamos de acuerdo en que la salvación es un regalo del Señor? Pero nosotros estamos siendo desagradecidos con nuestras acciones en rechazar ese regalo que es la salvación del Señor. Porque no ha creído
en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y quién era la luz? Era Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué amaron? Más las costumbres, las cosas de este mundo que la luz de Jesús. Amén. Y eso lo vemos todos los días. La palabra dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Y por qué se enfriará el amor de muchos? Porque no están creyendo en el Señor, en sus escrituras. Amén. Dice, y amaron más las tinieblas que la luz. Y en este tiempo lo estamos viendo. Muchos están más amando las costumbres de estas fechas, de este mes, que a Jesús mismo, que es la luz. Y prefieren estar en las tinieblas de la ignorancia. O que aún sabiendo, ellos prefirieron compartir con las tinieblas de este mundo. Amén. Porque a todos el Señor nos dio un carácter diferente. Algunos son más tranquilos, otros son más efusivos, ¿no? Pero lo bueno está en usar nuestro carácter para las cosas del Señor. En que si yo digo, no, esto no lo voy a festejar, no lo festejo. Y si mi familia lo festeja, bueno, que lo festejen ellos, pero yo me mantengo al margen, porque yo sé cómo son las cosas del Señor. Amén. Está en imponerse a veces al sistema, como dicen muchos, a las costumbres de este mundo. Porque eso es lo que nos va a recompensar el Señor, no el adaptarnos. Porque ellos se tienen que adaptar a nosotros, con nuestro ejemplo, con nuestra forma de ser, porque ahí vamos a estar ganando un alma, no nosotros acostumbrándonos a las costumbres de ellos. Amén. Porque van a decir, ¿y por qué vos no festejás? ¿Por qué vos no haces esto? ¿Por qué vos no haces lo otro? Y ahí esa persona nos está dando el pie para decirle, porque Dios en su palabra dice esto y esto y esto. Y ahí ya le vamos a estar enseñando. Amén. Porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué prefirieron ir para el lado de las tinieblas? Tal vez para ganar un lugar, para ganar un puesto en algún lugar. Amén. Pero ¿qué hicieron? Despreciaron ese tesoro que es la salvación del Señor. Por ganar un lugar en esta tierra, que esta tierra se va a destruir, que va a perecer algún día, pero no están ganando o están perdiendo su lugar en el reino de los cielos. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Y a dónde está la luz? Si bien Jesús se fue y Él era la luz de este mundo, la luz ahora es la palabra del Señor. Y nosotros hoy venimos a recibir de esa luz. Yo una vez miraba un videíto muy lindo que mostraba a todas personas que estaban en la sombra. Y los hijos de Dios tenían una luz en su interior. Y cuando iban y se acercaban a hablar con esas personas, ellos compartían la luz que tenían los demás, hacia los demás. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros hablamos de las cosas del Señor, compartimos esa luz o ese aceite con las personas que no conocen al Señor. Dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Y cuáles son las obras? Las obras buenas que nosotros hacemos en el Señor. Cuando nosotros obedecemos y creemos en el Señor, como vimos en el primer estudio de Conociendo a Jesús, ¿no? Que nosotros teníamos que creer en Él para que Él pueda transformar nuestras vidas. ¿Y qué es creer?
poner por obra las cosas que Él nos enseña, o al menos tenerlas en nuestra cabeza, para que cuando lleguen ciertos acontecimientos o ciertas cosas, saber de que eso no está bien. Amén. Por eso es la importancia de estar en la casa del Señor, de aprender, para que esa llama, para que el Espíritu del Señor no se vaya de nosotros y nosotros no nos olvidemos sus cosas. Amén. Bueno, esta es la palabra que les quería dejar en el devocional. Amén.